Our series on Paul's letter to the Ephesians, which we have titled Calling and Conduct. Entonces, hoy continuaremos con nuestra parte 21 de nuestra serie de la carta de Pablo hacia los Efesios, que le titulamos Llamado y Conducta. My assignment for today Mi asignación para el día de hoy was to teach on Ephesians chapter 5, verses 21 through 33. era enseñar Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. However, Sin embargo, when you give your pastor 4 weeks to prepare, cuando tú le das a tu pastor 4 semanas para prepararse, there's a lot of information. This head doesn't have hair, but it has a lot of information in it right now. hay mucha información. Esta cabeza no tendrá pelo, pero tiene mucha información ahora mismo adentro. And as I was putting all these thoughts and all this study into paper, Y mientras yo estaba poniendo todo este estudio y todos estos pensamientos en papel, quickly became rather clear rápidamente me di cuenta that I wasn't going to be able to cover all these verses in one sitting. que no iba a poder cubrir todos estos versos de una sola vez. And because I'm the pastor, I don't need to ask permission. I'll just divide it. Y como soy el pastor, pues no tengo que pedir permiso, lo voy a dividir. So if you have your Bibles, Así que si tienen sus Biblias, go with me to the book of Ephesians, chapter 5. vayan conmigo al libro de Efesios capítulo 5. And today we're going to look at 3 verses. Y hoy vamos a estudiar 3 versos. Verse 21 Verso 21 and verses 31 through 32. y los versos 31 y 32. So let me read the word of the Lord. Así que permítame leer la palabra del Señor. You can follow on the screen. Lo pueden seguir en la pantalla. We're going to read it in one language. Lo vamos a leer solo en un idioma. Submit to one another out of reverence for Christ. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. In 2009, En el 2009, I made a trip to the country of Honduras that would completely change the trajectory of my life. yo hice un viaje al país de Honduras que completamente cambiaría la trayectoria de mi vida. I believe with all my heart Yo creo con todo mi corazón that if it wasn't for that trip, que si no fuera por ese viaje, I would not be here in front of you today. yo no estaría aquí parado delante de ustedes hoy. Now, I won't go through the details Ahora, no voy a entrar a los detalles because they are not relevant to today's sermon. porque no son relevantes para el sermón de hoy. However, during that trip, Sin embargo, durante ese viaje, I was given charge of the music for the mission team. a mí me encargaron la música para el equipo misionero. Okay, we had an event in a hotel Tuvimos un evento en un hotel for local pastors, para pastores locales and I sang at that particular event. y canté en ese evento particular. After the event, Después del evento, a local pastor invited me to sing at his church for their evening service. un pastor local me invitó a cantar en su iglesia para el servicio que tenían en la noche. He also invited a friend of the pastor who organized the trip. Él también invitó a un pastor invitado que ayudó a organizar el viaje. No. A un amigo del pastor que organizó el viaje y el evento. Okay? This pastor was from Honduras. Este pastor era hondureño, Okay? He was from Tegucigalpa. era de Tegucigalpa. As we arrived at the church for the evening service, Cuando llegamos a la iglesia para el servicio de la noche, I went into the church. yo entré a la iglesia, I said hi to some of the church members that were present. saludé a algunos miembros que estaban allí, I then sat down luego me senté and I waited for my time to go up and sing. y esperé por mi tiempo para levantarme y cantar. They had their worship set. Ellos tenían ya su tiempo de adoración, They finished, terminaron and once they were done, y tan pronto ellos terminaron, it was my turn to go up. me tocaba a mí subir. So I went up, Así que subí, sang a couple of songs, canté unas cuantas canciones, sat down when I was finished. me senté cuando terminé. Right after I was finished, Justo después de haber the terminado, pastor who invited us el pastor que nos invitó a nosotros stood up behind the pulpit se paró detrás del púlpito and introduced the preacher from Tegucigalpa. e introdujo al predicador de Tegucigalpa. What followed was one of the most disturbing sermons I've ever heard. Lo que continuó fue uno de los sermones más perturbantes, exacto, que yo he escuchado. He began to speak on the topic of marriage, Él empezó a hablar del tema del matrimonio, the different roles in marriage. de los diferentes roles del matrimonio. At one point, Y en algún momento, he
he grabbed his belt. Él agarró su faja, And su he yelled. correa y gritó, ¿Quién tiene la faja en la casa? Who has the belt? Who wears the belt in the house? ¿Quién tiene los pantalones? Who has the pants in The the house? man wears the pants. El hombre es el que lleva la faja. That only happens in Central America because in the Caribbean they will throw something at him. Eso solamente pasa en Centroamérica porque en el Caribe lo hubiesen tirado con algo. His perspective was Su perspectiva era that men have absolute authority in the home. que el hombre tenía autoridad absoluta en el hogar. Beloved, Amados, if there's a text that has been misinterpreted and abused in the history of the church, si ha habido un texto que ha sido mal interpretado y abusado en la historia de la iglesia, it is Ephesians chapter 5, es Efesios capítulo 5, verses 21 through 33. versos 21 al 33. Countless sermons have been preached Innumerables sermones han sido predicados that have caused women to be verbally and physically abused and manipulated by so-called Christian husbands throughout the years. que han causado que mujeres hayan sido verbalmente, físicamente abusadas y manipuladas por supuestos esposos cristianos a través de los años. Countless women have been told Innumerables mujeres se le han dicho to remain in oppressive environments based on this faulty interpretation. que permanecieran en medio ambientes opresivos basado en su mal interpretación de estos versos. So this afternoon, Así que en esta tarde, my prayer is that we would be able to begin to clearly define the biblical roles in marriage. mi oración es que nosotros podamos comenzar a definir claramente los roles bíblicos dentro del matrimonio, From a true, godly, and biblical perspective. desde una perspectiva verdaderamente piadosa y bíblica. And in order to do so, Y para poder hacer eso, we need to pray. necesitamos orar. So help me pray this. Así que acompáñenme a orar. Heavenly Father, as we look at this text that has been used and actually misused in many environments, I pray that we would approach it with humility, that we won't disconnect it from the whole context of the letter, and we would allow the character of God to permeate through the text. Because the whole Bible is not Ephesians 5:21 through 33. We interpret things based on the whole counsel of God. And so I ask that you would help me to heal hearts through your spirit that are hurt from experiences of abuse in the past. Maybe some women here are questioning, where were you during those times? I pray that in humility we would see that you have never left us, and that you have a beautiful plan, and the gospel heals all wounds for your glory, and that the picture of marriage in the scriptures is a beautiful one. May we see it for your glory. In your name we pray. Amen. Before tackling today's text, Antes de entrar al texto de hoy, I have to refresh everything that Paul has previously written. tengo que repasar todo lo que Pablo anteriormente había escrito. Again, Ephesians 5:21 through 33 De nuevo, Efesios 5, 21 al 33 was not written in isolation. no fue escrito en aislamiento. These verses are written in a context. Estos versos fueron escritos en un contexto. And in order for us to be faithful in our interpretation, Y para nosotros poder ser fieles en nuestra interpretación, we must first look back debemos primeramente mirar hacia in atrás order to move forward. para movernos hacia adelante. Now, why is this important? Ahora, ¿por qué es esto importante? We need to understand the culture to which Paul was writing. Tenemos que entender la cultura a la cual Pablo le estaba The escribiendo. culture that Paul was writing into A la cultura la cultura a la cual Pablo le estaba escribiendo was an exclusive one. era una cultura exclusiva. In the Greco-Roman culture, En la cultura greco-romana, men were considered to be superior to women. los hombres se consideraban como superiores a las mujeres. In this culture, En esta cultura,
women didn't have a voice. Las mujeres no tenían una voz. Let me give you an example in the gospel. Le voy a dar un ejemplo de los evangelios. We've all heard the story of the woman caught in the act of adultery, correct? Nosotros todos hemos escuchado la historia de la mujer que la agarraron en el acto de adulterio, ¿no? Amen? ¿Sí? Okay. She was caught in what? Ella la agarraron ¿en qué? ¿Haciendo qué? In the act of adultery. En el acto de adulterio. Question. Pregunta. It takes two, correct? Se necesitan dos personas para que eso se dé, ¿no? If she was caught in the act of adultery, Si a ella la agarraron en el acto de adulterio, she was caught with a married man. ella la agarraron con un hombre casado. However, Sin embargo, when they bring an accusation because of sin, cuando traen una acusación por causa del pecado, who do they bring before Jesus? ¿a quién es la que presentan delante de Jesús? The woman. A la mujer. The man El hombre did not have to answer. no for tenía this. que responder por el acto. It's a horrible culture. Era una cultura horrible, ¿no? Any sort of information women received Cualquier tipo de información que la mujer recibía would be filtered through the man as the superior head of his household. se filtraba a través del hombre como la cabeza superior del hogar. I want to show you Yo quiero mostrarles that this letter to the que Ephesians esta carta a los Efesios was counterculture. era una carta contra cultura. The implications of our context are huge. Las implicaciones de nuestro contexto son enormes. As Paul begins to close chapter 5, Mientras Pablo comienza a cerrar el capítulo 5, he will highlight a beautiful redeeming reality of the gospel. él enfatiza una hermosa realidad redentora del Evangelio. And this is the reality that I believe in this place. Y esta es la realidad que yo creo de este lugar. This letter Esta carta was not just written for men. no fue solamente escrita a hombres. This was huge. Y esto era algo enorme. We know this Nosotros sabemos esto because at the beginning of verse 22, porque al principio del verso 22, Paul not only addresses husbands, Pablo no solamente se dirige a los esposos, but he addresses who? sino que él se dirige a quienes, Wives, a las esposas, children, a los hijos, slaves. a los esclavos. People did not have the letters La gente no tenía las cartas in their homes. en sus casas. They would come to the gathering, Ellos venían a la reunión, a pastor would stand up, un pastor se ponía de pie and he would read the letter. y le leía las cartas. And there's information in this letter addressed specifically for women. Y aquí hay información en esta carta que está dirigida específicamente para mujeres. But here is what we can understand from that. Pero aquí está lo que podemos entender de eso. What I believe this means Lo que yo creo que esto significa is that everything that Paul has written in chapters 1, 2, 3, 4, and 5 es que todo lo que Pablo ha escrito en los capítulos 1, 2, 3 y 4 y 5 was to be read by men, era intencionado para ser leído por hombres, women, por, children, and slaves. por mujeres, por niños y por esclavos. Which means Lo que quiere decir that all that has been written que todo lo que ha sido escrito applies to men, Le ap- women, children, and slaves. le aplica a hombres, mujeres, niños y esclavos. So follow me as a review. Así que sígame como un repaso. What this means Lo que esto is that significa men, women, children, and slaves es que, at Ephesus es que los hombres, mujeres, niños y esclavos en Éfeso have all been blessed in Christ todos habían sido bendecidos en Cristo, by being set apart, siendo separados, chosen, escogidos, adopted, adoptados, redeemed, redimidos, forgiven, and perdonados sealed with the promised Holy Spirit by faith in Christ's redeeming work. y sellados con el Espíritu Santo prometido por la fe en la obra redentora de Jesucristo. This also means Esto también that significa men, women, children, and slaves que los hombres, mujeres, niños y esclavos had the same condition before coming to Christ. tenían la misma condición antes de venir a Cristo. All dead in their trespasses and sins, Todos estaban muertos en sus delitos y pecados. all living according to the ways of the Y world, todos vivían de acuerdo al camino del mundo. all living under the ways of the ruler of this world, Y todos vivían bajo los caminos y el gobierno de los gobernadores de este mundo.
All were living to satisfy the cravings of their flesh, y todos vivían buscando satisfacer los deseos de su carne. and all of them were by nature children of wrath. Y todos ellos eran por naturaleza hijos de ira. However, Sin this embargo, also means esto también significa that men, women, children, and slaves que los hombres, mujeres, niños y esclavos at Ephesus en Éfeso had all been made alive by grace and through faith in the death and resurrection of Jesus Christ. todos habían sido traídos a la vida a través de la gracia y por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ephesians 2:8-9. Efesios 2, 8 al 9. For it is by grace you have been saved. Porque por gracia ustedes han sido salvados. The you here is men, women, children, slaves. Ustedes se refiere a hombres, mujeres, niños y esclavos. Through faith, this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Verse 10. Verso 10. For we, Porque somos nosotros, men, women, children, slaves, hombres, mujeres, niños, esclavos. we are God's handiwork, Nosotros somos hechura de Dios, created in Christ Jesus creados en Cristo Jesús to do good works, para buenas obras, which God prepared in advance for us to do. las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. In a culture where children and women were looked at as inferior, En una cultura donde las mujeres y los niños se les miraban como inferiores, the gospel seeks to redeem who they are in Christ. el Evangelio busca redimir quienes son ellos en Cristo. Listen to the way Paul puts it in the letter to the Galatians. Mire la manera que Pablo lo pone en la carta a los Gálatas. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. There's neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. The gospel is the great equalizer. El Evangelio es el gran ecualizador. Se me fue, sorry. El Evangelio es el gran ecualizador. Paul blows out of the water the Greco-Roman view of headship. Pablo desmantela por completo la perspectiva grecorromana de liderazgo. In Christ, En Cristo, no one is above another because of gender, nationality, or race. nadie está por encima del otro a causa de su género, nacionalidad o raza. We are all one in Christ. Todos somos uno en Cristo. When he reads chapter 4, Cuando él llega al capítulo 4, he calls all the Ephesians, él le llama a todos los efesios, including men, women, children, and slaves, incluyendo a hombres, mujeres, niños y esclavos. to live a life worthy of the calling they had received. Él les pide que vivan una vida, que vivan de manera digna del evangelio que han recibido, del llamamiento que han recibido. What follows Lo que continúa is Paul's description of this new life. es el describir de Pablo de esta nueva vida. As one lived out in humility, Una vida que se vive en humildad, gentleness, gentileza, patience, paciencia, bearing with one another, soportándonos unos a otros, maintaining the unity of the Spirit, manteniendo la unidad del Espíritu, growing in the faith, creciendo en la fe, transforming the way we think, transformando la manera en que pensamos, putting off the old self, quitándonos nuestra ropa, nuestra antigua ropaje, nuestra naturaleza antigua. Let me pray for you. Espérate, ropaje de la viera, lo tengo escrito, pero no lo leía. Or let me pray for me. Yes. And putting on the new self created to be like Y God. poniéndonos el ropaje de la nueva naturaleza, creados para ser como Dios. He calls them children of light. Él les llama hijos de luz. Why? ¿Por qué? Because they have been adopted by the God who is light. Porque han sido adoptados por el Dios que es luz. And this points to the amazing reality they have been given in Christ. Y esto nos apunta a la realidad asombrosa que se nos ha dado en Cristo. We are children of light Somos hijos de luz because we now partake the nature of the one who created us and redeemed us. porque ahora participamos de la naturaleza de aquel que nos creó y nos redimió. Kind, compassionate, forgiving. Bondadoso, compasivo, perdonador. Walking in the way of sacrificial love. Caminando en el camino del amor sacrificial.
In Paul's letter En la carta de to Pablo the Ephesians, a los Efesios, we learn about this new way of life in Christ. aprendemos acerca de esta nueva manera de vivir en And Cristo. one of the most important results of our new way of life Y uno de los resultados más importantes de nuestra nueva manera de vivir en Cristo is that we have new relationships. es que tenemos nuevas relaciones. Sin damages our relationships. El pecado daña nuestras relaciones, But through Christ, pero por medio de Jesucristo everything changes. todo cambia. Listen to me. Escúchenme. Now our relationships with one another are different. Ahora nuestras relaciones los unos con los otros son Our diferentes. relationship with our spouses are different. Nuestra relación con nuestro esposo es Our diferente. relationships with our children are different. Nuestra relación con nuestros hijos es Our diferente. relationships at work are different. Nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo es And our diferente. relationship with this world is Y different. nuestra relación con este mundo es diferente. And my responsibility Y mi responsabilidad is to focus on one aspect of these relationships, es enfocarme en un aspecto de estas relaciones, marriage. el matrimonio. We're not going to look at everything today. Hoy no lo vamos a ver todo. I tried, Yo traté, but it would have been a very, very long sermon. pero hubiese sido un sermón bien largo. But I believe that we need to take the time Pero yo creo que debemos tomar el tiempo, because our generation porque nuestra generación is witnessing the death of marriage and the family as we know it. están siendo testigos de la muerte del matrimonio y de la familia como la conocemos. Among the many factors contributing to its destruction Dentro de los muchos factores que contribuyen a su destrucción are sexual immorality están la inmoralidad sexual, in the form of adultery, en la forma de adulterio, premarital sex, sexo antes del matrimonio, homosexuality, homosexualismo, abortion, aborto and sexual rebellion. y rebelión sexual. All these things Todas estas cosas are like strands in a cord that is strangling the family. son como hilos en una cuerda que están ahorcando a la familia. We now live in a society where truth is subjective. Ahora vivimos en una sociedad donde la verdad es subjetiva. People say things like, La gente dice cosas como, that's my truth. esa es mi verdad. We have people today Tenemos personas hoy that believe they are cats. que creen que son gatos They identify as a cat. y se identifican como gatos. I saw an interview of a girl, Yo vi una entrevista de una niña, de una joven, and she would go, meow. She speaks cat. y ella hablaba, maullaba como gato. But if I say she's not a cat, Pero si yo digo que ella no es un gato, I am accused of being a bigot because I'm not respecting her truth. se me acusa por ser un abusador porque no estoy respetando su verdad. Because truth Porque la verdad is subjective. es subjetiva. That's her truth. Esa es su verdad. Who are you to say that she's not a cat? ¿Quién eres tú para decir que ella no es un gato? I mean, science says she's not a cat. Bueno, la ciencia dice que ella no es un gato. We live in a society Vivimos en una sociedad where the view of our society donde la perspectiva de nuestra sociedad is autonomous. es autónoma. People are a law unto themselves. Las personas son ley para sí mismos. Some sociologists say marriages need to change. Algunos sociólogos dicen que los matrimonios tienen que cambiar. We have an idea today that is an open marriage, Tenemos la idea hoy de que debe ser un matrimonio abierto, where partners are free to have sexual relationships with people outside of their covenant marriage because our marriage is open. donde las parejas pueden tener la libertad de tener relaciones con quien quiera fuera del matrimonio de pacto porque es un matrimonio abierto. Many in our society now refer to masculinity as toxic. Muchos en nuestra sociedad hoy en día se refieren a la masculinidad como algo tóxico. Just look at how entertainment portrays men today. Solo fíjense en cómo el entretenimiento presenta al hombre hoy en día, As a clown, como un payaso, a la Homer Simpson, right? el estilo Homero Simpson.
You want to know what the greatest epidemic of our time is? ¿Usted quiere saber cuál es la epidemia más grande de nuestro tiempo? Absentee fathers in the home. Padres ausentes en el hogar. Nothing, not even COVID, is damaging our world like that epidemic. Ni siquiera el COVID ha dañado nuestro mundo como esa epidemia. For this reason, Por esta razón, as we look at today's text, mientras miramos el texto de hoy, we will begin from the bottom up. vamos a empezar de abajo hacia arriba. As the Apostle Paul presents Como el apóstol, mientras el apóstol Pablo presenta a high view of marriage. una visión elevada del matrimonio. Ephesians 5:31 through 32. Efesios 5, 31 al 32. For this reason, man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. The time is now El tiempo es ahora for believers, people who call themselves Christian, para que los creyentes, aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, to hold a high view of marriage. este es el tiempo de mirar y tener una visión alta del matrimonio. Our marriages and families as Christians Nuestros matrimonios y nuestras familias como cristianos should demonstrate a way of living deben demostrar una manera de vivir that is rewarding, que es gratificante, meaningful, and significativa fulfilling. y satisfactoria. God's divine pattern should be evident to the world as it looks at Christian marriages and families. El patrón divino de Dios debe ser evidente al mundo mientras ellos miran los matrimonios y las familias cristianas. Unfortunately, Desafortunadamente, the world's problem with divorce el problema del mundo en cuanto al divorcio has also become a problem in the church. también se ha vuelto el problema dentro de la iglesia. Because when you look at statistics, Porque cuando miras las estadísticas, divorce in the church el divorcio dentro de la iglesia is the same as divorce in the world. está al mismo nivel que el divorcio afuera. And not only the problem of divorce, Y no solamente el problema del divorcio, but the problem of unequally yoked unions as well. sino también de las uniones de yugo desigual Where también. believers enter into relationships with non-believers Donde los creyentes entran en relaciones con personas no creyentes and destruction comes upon them and they end up asking themselves, why didn't it work? y viene luego destrucción sobre ellos y después se preguntan por qué esto no funcionó. The answer is simple. La respuesta es simple: Disobedience. desobediencia. And at the church, Y en la we iglesia need to have a high view of marriage. tenemos que tener una visión elevada And del our matrimonio. standard Y nuestro estándar Must be God's standard. debe ser el estándar de Dios. We don't let the world dictate what we do. Nosotros no dejamos que el mundo dicte lo que hacemos. And here in chapter 5, Y aquí en el capítulo 5, the Apostle Paul presents God's divine standard el apóstol Pablo presenta el estándar divino de Dios that can make marriage and the family what they ought to be. que hacen del matrimonio y la familia lo que deberían ser. Beloved, if the family is not preserved, Amados, si la familia no es preservada, society will crumble. la sociedad se derrumbará. Because the family is the basic building block of society. Porque la familia es la base fundamental de la sociedad. If it goes, Si la familia se va, everything goes with it. todo se destruye junto con eso. And here in verse 31, Y aquí en el verso 31, Paul quotes the book of Genesis Pablo cita el libro de Génesis in order to point to marriage's divine origin. para apuntarnos hacia el origen divino del matrimonio. Marriage is not humanity's idea. El matrimonio no es la idea de la humanidad. Marriage is God's idea. El matrimonio es idea de Dios. Marriage originated in the garden. El matrimonio se originó en el jardín It del is an Edén. institution ordained by Fue God una institución ordenada por Dios before the fall antes de la caída, with a divine purpose. con un propósito divino. On a side note, En una nota al the calce, difficulties we experience as couples las dificultades que nosotros experimentamos como are parejas not because marriage is bad, no es por causa de que el matrimonio sea malo, but because sin corrupted our hearts. sino porque el pecado ha
ha corrompido nuestros corazones. Marriage was created to be beautiful El- and perfect. El matrimonio fue creado para ser hermoso y perfecto, But sin has damaged it, pero el pecado lo ha has arruinado, corrupted it. lo ha corrompido. But here's the problem. Y aquí está el problema. The church has abdicated its responsibility in maintaining marriage's divine purpose and El standard. problema es que la iglesia ha abdicado su responsabilidad de mantener el propósito divino del matrimonio y su estándar. When they look at our marriages, Cuando ellos miran nuestros what matrimonios, do they see? ¿qué ven? Does our marriage reflect the gospel of Christ? El matrimonio nuestro refleja el evangelio de Does it Cristo, reflect the relationship between Christ and the church? refleja la relación entre Cristo y la iglesia, Or are we just as selfish with each other as the world? o simplemente somos igual de egoístas los unos con los otros que el mundo, Thinking that marriage is for my satisfaction. pensando que el matrimonio es para mi satisfacción. Paul makes it clear. Pablo lo hace claro, It is not. no lo es. Even though there's satisfaction in marriage. Aunque sí hay satisfacción en el matrimonio. Alejo put it so well. Alejo lo puso muy bien. What's the purpose? ¿Cuál es el propósito del Of matrimonio? life. De la vida? The glory of God. La gloria de Dios. Amen? Amén. So let's go back to the text. Entonces, volvamos al texto. Paul is quoting Genesis 2:24. Pablo está citando de Génesis 2:24. And he's saying Y él está diciendo that when God establishes verse 24, que cuando Dios estableció el verso 24, there was a mystery behind that. había un misterio detrás de eso. And now in Ephesians, Paul says, Y ahora en Efesios, Pablo dice, by the coming of Christ, al Cristo venir, that mystery is revealed. ese misterio fue revelado. Amen? Amén. You follow me? ¿Me siguen? Let's look at the text so you can see it. Vamos a verlo en el texto para que lo vean. He quotes Genesis 2:24. Él cita de Génesis 2:24. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. That's Genesis 2:24. Eso es Génesis 2:24. Verse 32, he says, En el verso 32 Pablo dice, this is a profound mystery. esto es un misterio profundo. Genesis 2:24 is a profound mystery. O sea, Génesis 2:24 es un misterio profundo. But he says, Pero dice, it's revealed now. pero se ha revelado ahora. I'm talking about Christ and the church. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Now, there are many things that Paul is seeking to highlight when he's presenting the purpose behind Christian marriage. Ahora, hay muchas cosas que Pablo está buscando enfatizar cuando él está presentando el propósito del matrimonio cristiano. But for the sake of time, Pero por causa del tiempo, we can dive into everything these verses represent. no vamos a poder profundizar en todo lo que estos versos representan. But we'll look at one aspect Pero vamos a ver un aspecto that I think is essential. que yo creo que es esencial. Among many other things, Entre muchas otras the cosas, mystery revealed in marriage, el misterio revelado en el matrimonio, Paul is pointing to the faithfulness of God in salvation. Pablo está apuntándonos a la fidelidad de Dios en la salvación. Follow me here for a second. Síganme, por favor. If you take 2 sheets of construction paper, Si usted toma dos páginas de papel de construcción, one green uno verde and one red, y uno rojo, and you grab one and you put glue on it, y usted agarra uno y le pone pegamento, pega, ¿no? and you stick the 2 pages together, Y los pegan juntos. and you wait for the pages to dry. Y espera que las dos hojas se sequen. And then you decide that you're going to try to pull the red from the green. Y luego tú decides que vas a tratar de separar el verde del rojo. What is going to happen? ¿Qué va a suceder? When you try to pull it off, Cuando tratas de separarlos, it's not going to be a clean break. no va a ser un rompimiento limpio. Why? There was something that happened that brought the pages together. ¿Por qué? Porque hubo algo que pasó que unió las dos páginas. So what is the implication for that? ¿Cuál es la implicación entonces en esto? That's the picture he paints in verse 31. Esa es la imagen que él nos pinta en el verso 31. Man, El hombre, red construction paper, el papel de construcción rojo, leaves his father and mother deja a su madre y su padre and unites to y se une a green construction al paper, papel de construcción verde, his wife, su mujer, and become what? y los dos se hacen ¿qué? One flesh. Uno solo.
So, Entonces, what do you think he's trying to establish here? ¿qué crees tú que él está tratando de establecer aquí? God's design of marriage El diseño de Dios sobre el matrimonio was never meant to be separated or broken. nunca fue intencionado para que fuera separado o que se rompiera. Review the vows in your mind for a second. Recuerde en su mente los votos matrimoniales. What is the main essence of the vows? ¿Cuál es la esencia primordial del matrimonio, de los votos? Fidelity. Fidelidad. We'll be faithful Voy a ser fiel. in all these circumstances. Vamos a ser fieles en todas estas circunstancias. Amén. Let's look at the text again. Veamos el texto de nuevo. 31. 31. For this reason, a man will leave his father and mother, be united to his wife, and the two will become one flesh. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. Esto es un misterio profundo, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. The husband, El esposo, as we will see in the upcoming weeks, como veremos en las próximas semanas, represents Christ. representa a And the Cristo. wife Y la mujer represents the church. representa la iglesia. Now listen to what God says in Malachi 2:16. Ahora escuche lo que dice Dios en Malaquías 2:16. I hate divorce, Porque yo detesto el divorcio. says the Lord God of Israel. Dice el Señor Dios de Israel. And then, in essence, he's saying, I hate him who covers his garments with wrong. Y luego en esencia le está diciendo, yo odio o detesto al que cubre de iniquidad su vestidura. And you can make the conclusion that he's referring to those who hand the letter to of divorce to their spouse. Y tú puedes hacer la conclusión de que le está refiriéndose a aquellos que le dan una carta de divorcio a su cónyuge. The question then becomes, La pregunta entonces es, why does God hate divorce? ¿por qué es que Dios detesta y odia el divorcio? God hates divorce because divorce says a lie about the relationship of Christ with his church. Dios odia y detesta el divorcio porque el divorcio dice una mentira acerca de la relación entre Cristo y su iglesia. Christ will never divorce his bride. Cristo nunca se divorciará de su novia. And Paul is telling us that marriage was established by God to highlight that truth. Y Pablo nos está diciendo que el matrimonio fue establecido para enfatizar y dar luz a esa verdad. 2 Timothy 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. That's what the book of Hosea is about. We studied it some years back. Hace unos años atrás estudiamos el libro de Oseas y de eso es que habla el libro de Oseas. God's constant pursuit of this unfaithful woman. La búsqueda constante de esta mujer que era infiel, de eso se trataba. No. La búsqueda constante de Dios detrás de esta mujer infiel. Right. She was not seeking God. God was seeking her. Ella no estaba buscando a Dios, Dios la estaba buscando a ella. We see the picture in verse 4 of chapter 1. Vemos la imagen en el verso 4 del capítulo 1. He chose us in him Dios nos escogió en él before the creation of the world to be what? antes de la creación del mundo para que fuéramos ¿qué? Be his, Para que fuéramos suyos, holy santos and blameless y sin mancha in his sight. delante de él. I want the text to remain with you, so let's read it again. Yo quiero que el texto se mantenga fresco en nuestra mente, así que leámoslo otra vez. For this reason, a man will leave his father and mother, be united with his wife. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer And the two will become one flesh. y los dos llegarán a ser uno solo. Why as Christians do we teach and recommend and say, biblically speaking, do not have sex outside the covenant of marriage? ¿Por qué nosotros como cristianos enseñamos y recomendamos de que no tengan sexo antes del matrimonio? What do you think it is? ¿Por qué usted cree? Do you think we just mean? We just don't want people to have fun. You think that's it? ¿Usted cree que simplemente porque somos molestosos y no queremos que la gente se divierta? Why? ¿Por qué? Why would you want to grant someone your
your intimacy, your level of most vulnerability that has no covenant with you. ¿Cómo tú vas a querer unir tu intimidad, tu área más vulnerable con alguien que no tiene ningún pacto contigo? Why? ¿Por qué lo harías? There's a physical connection Hay una conexión física, and there's a spiritual connection. pero hay una conexión espiritual. It's massive. Es masivo. Why do you think so many women and men are broken sexually in our world? ¿Por qué tú crees que hay tanto hombre y mujer rotos en nuestro mundo hoy? Because we have a culture that promotes that Porque tenemos una cultura que promueve as eso good. como si fuera algo bueno. And we have people that have been united with several partners. Y tenemos personas que se han unido con diferentes compañeros. So you have a construction paper, Así que tienes un papel de construcción red, rojo with blue residual, black residual, green residual. con residuos azules, Orange residual. negros, anaranjados. It's never a clean break. Nunca es un rompimiento limpio. No, such a thing does not exist. Tal cosa no existe. Marriage is meant to provide this picture of fidelity. El matrimonio está intencionado para proveer una imagen de fidelidad. We need a high view of marriage in the church. Necesitamos una visión elevada del matrimonio en la iglesia. Now, Ahora, just as the church is a place where we hold marriage in high esteem, así como la iglesia es un lugar donde nosotros estimamos el matrimonio de manera elevada, we are also a hospital that tends to those who have been wounded by divorce. también somos un hospital que atiende a aquellos que han sido lastimados por el divorcio. So don't hear this as a condemnation, Así que por favor no escuche esto como una condenación, but as an invitation sino como una invitación to a better way of life. a una manera de vivir que es mejor. Because here in the presence of God, Porque aquí en la presencia de Dios there's healing from any brokenness we might have experienced. hay sanidad para cualquier herida o quebrantamiento que hayamos recibido. Amen? Amén. Now, Ahora, there's a reason why many marriages today end in divorce. hay muchas razones por las cuales muchos matrimonios terminan en divorcio. Heck, many wish they were divorced. Óigame, muchos quisieran estar How divorciados. many people have you heard say, ¿Cuántas personas usted ha escuchado decir? you know, I don't get a divorce because of the kids. Óyeme, yo no me divorcio por los niños, But if it wasn't for the kids, pero si no fuera por los niños, right? Am I the only one that's heard that? ¿yo soy el único que ha escuchado eso? The reason why so many marriages today end in divorce La razón por la cual muchos de los matrimonios hoy en día terminan divorciados is because marriage is inherently Christian. es porque el matrimonio es inherentemente cristiano. The necessary ingredients for a marriage to fulfill its divine purpose Los ingredientes necesarios para que un matrimonio cumpla su propósito divino are found in Ephesians chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, and everything we've seen thus far in chapter 5. se encuentran descritos en lo que habla Efesios 1, 2, 3, 4 y lo que hemos estudiado hasta ahora del 5. Without the indwelling of God, of the Spirit of God, Sin la llenura y la morada del Espíritu Santo de Dios en nosotros, we'll never be able to live out the standard provided by the Scripture. nunca podremos vivir el estándar que se provee en la Escritura. God is calling you and me Dios te está llamando a ti y a mí to be different from the world. a ser diferentes al mundo. Man, we're to have different marriages, Óigame, se supone que nosotros tengamos matrimonios diferentes, different families, diferentes familias, different lifestyles. diferentes estilos de vida. We are not to walk as the pagans walk. No debemos caminar y vivir como los paganos viven. According to Paul, De acuerdo a Pablo, we're to walk in love and not in lust, debemos caminar en amor y no en lujuria, in light, not in darkness, en luz y no en oscuridad, in wisdom, not in en foolishness, sabiduría y no en necedad, in the spirit, not in the flesh. en el espíritu y no en la We're carne. not to be
selfish, each man for himself. No se supone que seamos egoístas, cada uno pensando en sí mismo. We're to be unselfish, each for the other. Se supone que seamos desinteresados, pensando en los demás. We're not to be possessed by our own ego. No debemos ser poseídos por nuestro propio ego, We're to be controlled by the Spirit of sino que God. debemos ser controlados por el We Espíritu de are Dios. to be different. Somos llamados a ser diferentes. And all of Paul's words in chapter 5, verse 21, Y todas las palabras de Pablo en el capítulo 5, verso 21, all the way up to verse 9 of chapter 6, siguiendo todo eso hasta el verso 9 del capítulo 6, it presupposes a household of believers presupone un hogar de creyentes who are continually being filled with the Spirit of God. que están siendo continuamente llenados por el Espíritu de Dios. So our plan, not today, Entonces nuestro plan, no hoy, don't get scared, no se asusten, is for us to look at these roles in the upcoming weeks. es que en las próximas semanas nosotros podamos ver estos roles. But I want you to know Pero quiero que sepa that apart from the Holy Spirit's Que a- indwelling, que aparte de la morada del Espíritu Santo en nosotros, they would be impossible to fulfill. esto sería imposible lograrlo. And here is another point that I want to make. Y aquí hay otro punto que quiero hacer. If you live in an unequally yoked relationship, Si tú vives en una relación que es de yugo desigual, it's going to make it even more difficult. esto lo va a hacer algo mucho más difícil. As a matter of fact, De hecho, I would venture to say yo me atrevería a decir that these verses que estos versos don't apply to people living with someone who's not a believer. no aplica a una persona que está viviendo con un compañero que no es creyente. That's 1 Peter. Eso sí, lo encontramos en Primera de Pedro. She talks about how does a woman behave or a man when their spouse is an unbeliever. Que habla acerca de cómo se comporta una mujer o un hombre si está casado con alguien no creyente. This is the reason why, Esta es la razón por qué, as we look at these truths, que mientras miramos estas verdades, this isn't just for married people. esto no es solamente para personas casadas. Because if you're not married, Porque si tú no estás casado, more than likely, lo más seguro, unless you're already retired, a menos que ya te hayas retirado, you're done. hayas That terminado, could be the case. ese puede ser el caso. But maybe you're not, O a lo mejor no, and you're younger, y eres más joven and you want to move towards that at some point. y quieres moverte hacia eso en algún momento. This sermon is for you. Este sermón es para ti. Because one of the biggest problems in marriage today Porque uno de los problemas más grandes en el matrimonio hoy en día is that people enter into the relationship thinking es que las personas entran a la relación pensando that marriage is an event, que el matrimonio es un evento and it's not. y no lo es. Definitely not. Definitivamente que no lo es. We need to understand its proper meaning and purpose. Necesitamos entender su significado apropiado y su propósito. People enter into the institution without a clear understanding of each other's roles, La gente entra a esta institución sin tener un entendimiento claro de sus roles and when expectations are not met, y cuando las expectativas no se cumplen, we'll just break the covenant. pues entonces rompemos el pacto. As a matter of fact, today people say, De hecho, hoy en día la gente dice, live together first. vivan juntos primero. Pa' ver si brega. To see if it works. Prueba, a ver. Try it, ¿Verdad? right? Unite in one flesh Únete en una sola carne without a covenant. sin un pacto. This shows Esto muestra an unbiblical understanding of marriage un entendimiento no bíblico del matrimonio, that will just bring destruction. que simplemente va a traer destrucción. So as Paul prepares to outline the God-given roles of wives and husbands, Así que mientras Pablo se prepara para darnos ¿verdad? Los roles diferentes del hombre y de la mujer, he first reminds them of the example they are to follow, and this is huge. él primero les recuerda de cuál es el ejemplo que ellos tienen que seguir, y esto es algo súper importante. All Christians Todos los are cristianos called to be a submissive people, son llamados a ser personas sumisas,
because they serve a submissive Savior. porque ellos sirven a un Salvador sumiso. Let me say that again. Voy a decir eso de nuevo. All Christians Todos los are cristianos called to be a submissive people son llamados a ser personas sumisas because they serve porque ellos a sirven submissive Savior. a un Salvador sumiso. So in verse 21, Así que en el verso 21, before addressing the roles, antes de llegar a hablar de los roles, Paul speaks of mutual submission. Pablo habla acerca de una sumisión mutua. And this is the last verse, so don't get scared. Y este es el último verso, así que no se me I asusten. could see some of you went like, Algunos de ustedes pusieron una cara. submit to one another out of reverence for Christ. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Verse 21 Verso 21. is an imperative Es un imperativo with a motivation. con una motivación. Mutual submission is produced by reverence for Christ. La sumisión mutua es producida por reverencia a We Cristo. must learn to look to Christ Debemos aprender a mirar hacia in Cristo order to walk in the same way he walked. para poder caminar en la misma manera que Él anduvo. Now look at the connection in verses 1 and 2 of chapter 5. Ahora mire la conexión en los versos 1 y 2 del capítulo 5. Follow with me, okay? Sígalo conmigo, por Verse favor. 1. Verso 1. Paul says, follow God's example. Pablo dice, por tanto imiten a Dios, sigan el ejemplo de Dios, Therefore, as dearly loved children. como hijos muy amados. All right? When he's talking about dearly loved children, he's talking about our identity. Cuando él está hablando acerca de hijos muy amados, él está haciendo referencia a nuestra identidad, That's chapter 1. que eso es el capítulo We have 1. been adopted. Hemos sido Now adoptados we partake of his nature. y ahora participamos de su No naturaleza. longer dead. Ya no estamos muertos. alive now in Ya- Christ. ahora estoy vivo en Cristo, ¿no? I let go of the old way of thinking. Yo dejé atrás mi manera de pensar antigua I clothe myself with Christ. y me visto con Cristo. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios. Follow his example. Sigue el ejemplo de Dios. What's the question that follows? ¿Cuál es la pregunta que sigue? What does this example look like? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se ve ese ejemplo? He tells us, Él nos dice, walk in the way of love. lleven una vida de amor. That's the example. Ese es el And ejemplo. then he says, okay, if you want to know what practical love looks Y like, luego él dice, si tú quieres ver cómo se ve el amor hablando prácticamente, where do we find a picture of that? ¿dónde encontramos una imagen, una foto de According to eso? verse 2. De acuerdo al verso 2, At the cross. en la cruz. He says, go to the cross. Él dice, ve a la cruz, Look at Jesus. mira a Jesús. You love Tú amas the way of love o el camino, la vida de amor, just as así como Christ loved us. Cristo nos amó. And how did he show his love? ¿Y cómo fue que Él mostró su amor? Sacrifice. Sacrificio. Gave himself up for us. Se entregó por nosotros. And what is the action he performed? ¿Y cuál es la acción que Él llevó a cabo? To God. Sacrificio a Dios. Sacrificio fragante para Dios. What is the picture? What is that picture that he paints there? ¿Cuál es ese cuadro que Él nos pinta entonces? Submission. Sumisión. One of the aspects that I believe Paul is highlighting here related to Christ's sacrificial love Uno de los aspectos que yo creo que Pablo está enfatizando aquí en cuanto al sacrificio de amor de Cristo is his submission to the Father. es la sumisión de Cristo al Padre. Just as Christ loved us, gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Pablo Was calling the Ephesians estaba llamándole a los efesios to live lives of mutual submission para que vivieran vidas de sumisión mutua, while also recognizing each other's God-ordained role. mientras a la misma vez reconocen el rol que Dios le dio a cada uno. Because that was precisely the way Christ lived during his time on earth. Porque eso fue precisamente la manera en que Cristo vivió en su tiempo que estuvo aquí en la tierra. Follow it with me in Philippians chapter 2. Sígalo conmigo en Filipenses capítulo Look at this 2. picture because it's beautiful. Y mire este cuadro, esta imagen, porque es hermoso. Paul writes, Pablo escribe, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, what are we to do? Value others above yourselves.
Pablo escribe, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, ¿qué se supone que hagamos en vez de hacer eso? Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Verse 4. Verso 4. Not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Listen to verse 5. Escucha el verso 5. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. En sus relaciones, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Let's review it real quick, right? Repasamos rápidamente. Leave behind selfishness. Deja atrás el egoísmo. Live in humility. Vive en humildad. Value others. Value others. Valora a los demás. Do not focus on yourself all the time. No te enfoques en ti mismo todo el tiempo. Look at the interest of another. Mira el interés de los demás. How good would marriage be if that's the way it was, huh? Cuán hermoso sería el matrimonio si esa fuera la manera en que lo But vivimos. come on, you know what we do? Pero usted sabe lo que hacemos. We do things expecting something in return. I know I do it with her. Hacemos cosas esperando algo de vuelta. Yo sé que yo lo hago con ella. I make her coffee every morning. Yo le hago café todas las mañanas. But she knows that I know Pero ella sabe y yo sé that I did it. que yo lo hice. There's a receipt Y hay un recibo that shows I did it. que muestra que yo lo hice. I may want something later. Yo puede ser que quiera algo más tarde. We're selfish Somos egoístas in our nature. en nuestra naturaleza. He's saying, don't live like that. Él está diciendo, no vivas de esa So manera. how do we do that? Así que, ¿cómo hacemos He eso? says, you need to change the way you think. Él dice, tú tienes que cambiar la manera en Your que tú mind needs to be piensas. transformed. Tu mente tiene que ser transformada. So which way of thinking do I need? Así que, ¿cuál es la manera de pensar que Again, necesito? he's saying, go to the cross. De nuevo, él dice, ve a la cruz. And look at what we see in the cross. Y mira lo que vemos en la cruz. Who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. In Christ's submission, En la sumisión de he Cristo, was not inferior to the Father. él no era inferior al He Padre. was the same as the Father in nature and essence. Él en naturaleza y en esencia, Cristo era igual al Padre. But for love, Pero por amor, he submitted to the Father. él se sometió al Listen to Padre. verse 7. Escucha el verso 7. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Listen to verse 8. Mira el verso 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Think about it for a minute. Piense por un minuto. The eternal second person of the Trinity, La segunda persona eterna de la Trinidad, because of his love for the Father, por causa de su amor por el Padre, even though he was the same in nature and essence, aunque era igual en naturaleza y en esencia, submitted to the Father. se sometió al Padre. And in submitting to the Father, Y al someterse a la voluntad del Padre, he submitted to earthly parents who were created through him and for him. él se sometió a padres terrenales que fueron creados por medio de él y para él. He even submitted to the oppressing, governing authorities like Pilate out of submission to his Father. Él aún se sometió a las autoridades opresivas y gubernamentales de ese tiempo, incluyendo a Pilato, Por someterse a su Padre. John 4:34. Juan My 4:34. food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Dijo John Jesús. 6:38. Juan For I 6:38. have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Hebrews 5. Hebreos 5:7. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death.
and he was heard because of his reverent submission. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Verse 8 and 9. Versos 8 y 9. Son though he was, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. And Paul said in chapter 5, Y Pablo dijo en el capítulo 5, imitate him. imítenlo a él. That's why Luke 9:23 is in the Bible. Por eso es que Lucas 9:23 está en la If Biblia. anyone wants to be my disciple, Si alguien quiere ser mi he discípulo, must do what? tiene que hacer ¿qué? Take up his cross, Tiene que tomar su cruz, deny himself, negarse a sí mismo follow me. y seguirme. Beloved, as Amados, we look at these roles, please know mientras vemos y estudiamos estos roles, por favor, sepa that in order for us to experience a God-glorifying marriage, que para nosotros poder experimentar un matrimonio que glorifica a Dios, we need to take a cross. necesitamos tomar una cruz. And our self Y nuestro yo needs to be placed on that cross tiene que ser colocado en esa cruz for Christ to live through us. para que Cristo viva por medio de You'll nosotros. see it as we look at the text. We don't have time. Usted lo va a ver mientras vemos y estudiamos el texto. Hoy no tenemos tiempo. But I just wanted you to see a clear picture Pero yo simplemente quería que ustedes tuvieran una imagen clara of the example we are to follow. del ejemplo que debemos seguir. And Paul calls us to submit Y Pablo nos llama a to someternos one another, el uno al to otro follow Christ's example, y a seguir el ejemplo de Cristo, to show mostrando that Christian family life is a work of God's Spirit. que la vida de familia cristiana es una obra del Espíritu de Dios. That the submission of a wife to her husband is a work of God's Spirit. Que la sumisión de una esposa al esposo es una obra del Espíritu de Dios. That the husband's love to his wife is a work of God's Spirit. Que el amor del esposo hacia su esposa es una obra del Espíritu de Dios. That the obedience of Christian children is a work of God's Spirit. Que la obediencia de hijos cristianos es la obra del Espíritu de Dios. That the nurturing a parent provides to his child is a work of God's Spirit. Y que el cuidado y la dirección que provee un padre para su hijo es la obra del Espíritu de Dios. Therefore, Por lo tanto, all of Christian family life todo lo que es la vida cristiana de familia is a work of God's Spirit. es una obra del Espíritu de Dios. There's one requirement: Y hay un requisito de parte de nosotros. surrender. Nos tenemos que rendir. Surrender. Tenemos que entregarlo todo. We need to come before the cross Tenemos que presentarnos delante de la cruz and we need to say, y tenemos que decir, I lay my heart, my life. yo te entrego mi corazón y toda mi vida. Shape me. Cámbiame. Shape me Dame forma, moldéame into your image. a tu imagen. Let me live that Déjame vivir esto so that my marriage para que mi matrimonio can reflect you. pueda reflejarte a ti. Amen.